Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Selene López, Yamilet Samaniego, Carlos Calderón, Camila Vázquez y Joana Llanes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de los contadores públicos en la práctica independiente. En este tema, pues, apliquen ciertas situaciones al contador público en la práctica independiente. Esta parte no describe todas las circunstancias y relaciones que pudiera encontrar el contador público en dicha práctica. Eh, el contador público en la práctica independiente no deberá a sabiendas participar en ningún negocio, ocupación o actividad que deteriore o pueda deteriorar la integridad, objetividad o la buena reputación de la profesión y que por lo tanto sea incompatible en los principios fundamentales. Pues las amenazas, pues existen lo que viene siendo varias, ¿no? En esta parte del tema. ¿Qué quiere decir? El cumplimiento de los principios fundamentales puede ser amenazado potencialmente por una amplia gama de circunstancias y relaciones. Las amenazas, pues, se clasifican dentro de una o de las siguientes categorías, que viene siendo el interés personal, autorrevisión, interceder por un cliente, familiaridad o intimidación. Eh, por ejemplo, pues la amenaza de interés personal, pues puede ser que un miembro del equipo de aseguramiento tenga un interés financiero directo en el cliente del trabajo o de aseguramiento. De autorrevisión, pues puede ser que un miembro del equipo de aseguramiento sea o haya sido recientemente directo o funcionario del cliente. De interceder, que un miembro del equipo tenga un familiar cercano o inmediato que sea directo o funcionario del cliente. De intimidación, que una firma sea amenazada o destituida del trabajo de un cliente. A continuación, pues mi compañera Camila les va a hablar sobre las salvaguardas. Las salvaguardas que pueden eliminar o reducir las amenazas a un nivel aceptable pueden clasificarse en dos grandes categorías. Inciso A, salvaguardas establecidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias. Inciso B, salvaguardas en el entorno de trabajo. Los siguientes son ejemplos de salvaguardas en el entorno de trabajo a nivel de firma. Que la alta dirección de la firma enfatice la importancia del cumplimiento de los principios fundamentales. Políticas y procedimientos para implementar y supervisar el control de calidad de los trabajos. Políticas y procedimientos internos documentados que exigen el cumplimiento de los principios fundamentales. Un mecanismo disciplinario para fomentar el cumplimiento de las políticas y procedimientos. Según la naturaleza del trabajo, el contador público en la práctica independiente puede también apoyarse en salvaguardas puestas en práctica por el cliente. Sin embargo, es imposible contar exclusivamente en esas salvaguardas para reducir la amenaza a un nivel aceptable. Los siguientes son trabajos de salvaguardas integradas en los sistemas y procedimientos del cliente. El cliente solicita a otras personas que no pertenecen a la administración que ratifiquen o aprueben el nombramiento del contador público o de la firma para la realización de un trabajo. El cliente cuenta con empleados competentes, con experiencia y alto nivel para tomar las decisiones generales. Nombramiento profesional. Aceptación del cliente. El cliente ha implementado procedimientos internos que permiten una selección objetiva en la contratación de servicios diferentes a los de aseguramiento. El contador público en la práctica independiente deberá determinar si su aceptación pudiera crear alguna amenaza en el cumplimiento de los principios fundamentales. Pueden crearse amenazas potenciales a la integridad o comportamiento profesional, por ejemplo, por asuntos cuestionables relacionados con el cliente, sus dueños, administración o actividades. Aceptación del trabajo.
El contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de las amenazas y aplicar las salvaguardas cuando sea necesario para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Antes que un trabajo específico de un cliente, el contador público en la práctica independiente deberá determinar si la aceptación pudiera crear alguna amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales. Cómo adquirir un conocimiento de las industrias o asuntos relevantes, poseer u obtener experiencia sobre los requerimientos importantes, reglamentarios o de reporte. Dado caso, llegar a usar a expertos cuando sean necesarios. Cambios en un nombramiento profesional. El contador público en la práctica independiente deberá evaluar la importancia de cualquier amenaza. Dependiendo de la naturaleza del trabajo, se deberá requerir comunicación directa con el contador actual para establecer los hechos y circunstancias respecto del cambio propuesto. Por ejemplo, pedir al contador actual que proporcione información conocida sobre cualquier hecho o circunstancia que según la opinión del contador, obtener la información necesaria en otras fuentes, hacer indagación en cuanto si hay o alguna razón profesional de otro tipo por lo que no debería aceptarse el trabajo. Esto nos da a conocer cuando algún contador público hace cambio, guardar confidencialmente la información de los clientes y de ahí viene el código de ética de no revelar nada. El contador está obligado a la confidencialidad. El contador público en la práctica independiente generalmente necesitará obtener el permiso del cliente o de preferencia por escrito. Pues como ya antes mencionado lo dije, el código de ética, no revelar nada de información a los clientes. Un conflicto de interés crea amenazas a la objetividad. Principalmente, el contador público debe contar con un servicio profesional. Un punto muy importante que debemos identificar es que el contador no debe permitir que un conflicto de interés comprometa su visión de negocio. Un ejemplo de esto es que si un contador está llevando alguna auditoría en alguna empresa que pertenece al familiar o a un amigo, debemos reportar cualquier inconveniente, sea bueno o sea malo. Lo cual nos da a entender que no debe de haber preferencia en ningún momento. Otro de los principales puntos más importantes es que el contador debe salvaguardar, no debe dar información confidencial, como lo anteriormente mencionado que dijo mi compañera sobre el código de ética. El contador debe identificar si la naturaleza de la sustancia de conflicto e interés está comprometida. A esto me refiero que se debe de dar a conocer cualquier inconveniente. Todo esto nos lleva a lo anteriormente mencionado por mi compañera y por mí, que no debemos de revelar ninguna información y no debemos de tener ninguna preferencia entre amigos, familiares. Siempre todo debe ser parejo. Cuando la revelación es verbal o el consentimiento es verbal o implícito, se recomienda al contador público en la práctica independiente documentar la naturaleza de las circunstancias que originaron el conflicto de interés. Ejemplos de esas circunstancias pueden incluir llevar a cabo un servicio relativo
a una transacción para un cliente, en una conexión con una adquisición hostil de otro cliente de la firma. En conclusión, en este tema nos podemos dar cuenta de la importancia de las amenazas, los conflictos de interés, la aceptación del trabajo y asimismo tener el conocimiento de las salvaguardas que debe realizar el contador público independiente a cada una de ellas como se debe. Asimismo, nos dimos ejemplos de ellas. Nos gustó porque porque nos ayuda a comprender y conocer más una parte del código de ética profesional. Es interesante el conocer los temas ya que nos ayuda a irnos familiarizando e ir comprendiendo más sobre la profesión, asimismo las responsabilidades de un contador. Pues esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.